Encontrar el propósito comienza con una pregunta honesta y movilizadora. ¿Qué quiero mejorar o solucionar en mi vida? Esta pregunta, aparentemente simple, nos obliga a salir del autoetiquetado cómodo y a mirar con dignidad las áreas donde nuestra coherencia aún está en proceso. Es el punto de partida para distinguir entre perseguir metas que nos distraen y comprometer una dirección que nos sostiene en el tiempo, que dignifica a las personas y que crea legado. Aspirantes de calidad, bienvenidos a esta sesión titulada Ingeniería con propósito. Hoy nos reunimos para explorar un tema que va más allá de las metas inmediatas, el propósito como dirección que da sentido y sostiene nuestras acciones en el tiempo. En esta clase compartiré con ustedes la metodología y las preguntas clave que necesitamos contestar para estructurar nuestro primer propósito sostenible. Veremos de manera práctica cómo distinguir entre objetivos y propósito, qué significa el propósito desde la perspectiva de la calidad y cómo convertirlo en una práctica viva que dignifique, inspire y deje huella. El propósito no es una idea abstracta o un discurso vacío, es una brújula silenciosa que orienta nuestras decisiones cotidianas. Hoy aprenderemos a reconocer esa brújula, a darle forma con nuestras habilidades y conocimientos, y a transformarla en dirección clara y coherente. La meta de esta sesión es que cada uno de ustedes pueda salir con su primer propósito sustentable, diseñado desde la reflexión honesta, conectado con sus valores y capaz de sostenerse en el tiempo sin destruir lo que lo alimenta. Encontrar el propósito comienza con una pregunta honesta y movilizadora. ¿Qué quiero mejorar o solucionar de mi vida? Esta pregunta, aparentemente simple, nos obliga a salir del autoetiquetado cómodo y mirar con dignidad las áreas donde nuestra conciencia aún está en proceso. Es el punto de partida para distinguir entre perseguir metas que nos distraen y comprometer una dirección que nos sostiene en el tiempo, que dignifica a las personas y que crea legado. Es fundamental distinguir entre objetivos y propósito. Los objetivos son hitos concretos, medibles, que marcan avances específicos en un camino. Son plazos, metas, tareas que podemos tachar de una lista. El propósito, en cambio, es la razón que da sentido a esos hitos, la melodía que acompaña el ritmo de los objetivos, es la dirección que explica por qué importan y a quién benefician. Un objetivo puede existir sin propósito, pero corre el riesgo de vaciarse de sentido y perder trascendencia. El propósito, en cambio, necesita objetivos claros para mantenerse. Sin ellos, se queda en una idea abstracta. Aquí aparece la primera clave. Los objetivos marcan el ritmo, el propósito define la música. La diferencia también se revela en cómo medimos el éxito. Los objetivos se valoran por su cumplimiento. Alcanzamos lo que planificamos. El propósito se mide por el impacto que genera y por la coherencia que mantiene en el tiempo. Mientras que los objetivos cambian según proyectos y circunstancias, el propósito permanece como eje que alinea identidad, valores y acción, incluso frente a contextos cambiantes. Un propósito sustentable exige que los objetivos se conecten con valores, legado y sostenibilidad. No basta con lograr metas, es necesario que esas metas dignifiquen, que cuiden los recursos y que dejen huella positiva. De lo contrario, el logro se convierte en desgaste y vacío. Cuando hablamos de propósito, es un error pensar que existe uno único y definitivo. Nuestra vida se compone de múltiples dimensiones y cada una reclama un sentido propio. El propósito es un entramado de intenciones que se entrelazan y se sostienen mutuamente. Y reconocer esta diversidad es clave para construir un propósito sustentable. El propósito personal busca bienestar interior, autenticidad y crecimiento. Se sostiene en el autoconocimiento, el cuidado de la salud física y emocional y el desarrollo espiritual. El riesgo aparece cuando se convierte en un propósito egocéntrico, centrado solo en la satisfacción inmediata. El propósito profesional se manifiesta en cómo nuestras habilidades y conocimientos se convierten en valor para otros. Se apoya en la innovación, la excelencia y la ética laboral. El peligro surge cuando se reduce a dinero o prestigio sin coherencia, perdiendo impacto real. El propósito familiar se fundamenta en la continuidad de valores, el cuidado y el apoyo mutuo. Sus claves son la presencia y la responsabilidad, pero puede desviarse si se confunde con control o imposición. El propósito en la amistad y la comunidad se define por la construcción de vínculos que sostienen la vida colectiva. Se apoya en la reciprocidad y la solidaridad, aunque corre el riesgo de caer en relaciones superficiales o utilitarias. El propósito de pareja busca un espacio de crecimiento mutuo, resiliencia y amor consciente. Se sostiene en el respeto y la construcción compartida, pero puede confundirse con dependencia o sacrificio unilateral.
Finalmente, el propósito social y ecológico nos recuerda la responsabilidad de cuidar el entorno y contribuir al bien común. Se apoya en la sostenibilidad y la justicia, aunque puede quedarse en discurso vacío si no se traduce en acción. La enseñanza central es que cada dimensión de nuestra vida exige un propósito coherente y sostenible. No se trata de elegir uno y descartar los demás, sino de reconocer cómo se entrelazan y se refuerzan. Todo propósito auténtico comienza con una incomodidad, con una necesidad de cambio o con un deseo de transformación. La pregunta clave es, ¿qué quiero mejorar o solucionar en mi vida? Esta pregunta nos obliga a dejar de vivir en automático y a confrontar con honestidad aquello que no funciona, que nos pesa o que nos limita. Es el inicio de un camino consciente hacia la dignidad y la coherencia. La pregunta se despliega en tres dimensiones. La primera es la mejora personal, hábitos, emociones o actitudes que necesitamos transformar. Pasar de la procrastinación a la disciplina es otro ejemplo claro de cómo convertir intención en acción. La segunda dimensión es la de relaciones y entorno. Vínculos que requieren cuidado, reparación o fortalecimiento, como reconstruir la confianza en la familia o en la pareja. La tercera dimensión es el impacto social y profesional, aquello que podemos aportar para aliviar una necesidad en la comunidad o en el trabajo, como diseñar proyectos que reduzcan el desperdicio o generen empleo digno. Responder exige un inventario honesto, reconocer lo que ya sabemos y dominamos, identificar lo que necesitamos aprender y descubrir cómo podemos aportar valor. El propósito no se sostiene en deseos abstractos, sino en capacidades reales que se convierten en servicio. La evaluación de esta respuesta requiere criterios firmes, alineación con valores, impacto real más allá de nosotros mismos, sostenibilidad de los recursos que nos sostienen y el legado que queremos dejar. El poder de la pregunta no está en encontrar una respuesta perfecta, sino en abrir un camino honesto hacia la transformación. Un propósito auténtico no se sostiene únicamente de sueños o buenas intenciones, necesita raíces firmes. Esas raíces son nuestras habilidades y conocimientos, aquello que ya dominamos y lo que estamos dispuestos a aprender. Solo desde esa base sólida el propósito puede florecer y mantenerse en el tiempo. El primer paso es realizar un inventario personal, reconocer lo que sabemos y dominamos, experiencias acumuladas, talentos naturales y aprendizajes formales e informales. Por ejemplo, un ingeniero que domina el proceso de calidad puede transformar ese conocimiento en proyectos que dignifiquen el trabajo colectivo. El segundo paso es identificar lo que aún falta, las brechas de formación, las competencias nuevas y las aptitudes por desarrollar. Pensaremos en alguien con gran empatía pero poca formación técnica que decida aprender herramientas digitales para ampliar su impacto social. El tercer paso es descubrir cómo aportamos valor, la interacción entre lo que sabemos y lo que otros necesitan. Aquí se encuentra la verdadera fuerza de un propósito. Un comunicador que domina la narrativa puede usar esa capacidad para movilizar comunidades hacia la sostenibilidad. La conexión entre habilidades y propósitos se expresa en todas las dimensiones de la vida. En lo personal se trata de mejorar hábitos y bienestar. En lo profesional de transformar conocimientos en innovación y servicio. En lo familiar y comunitario en fortalecer vínculos y confianza. Y en lo social y ecológico de convertir competencias en acciones que cuiden el entorno. No todo propósito es capaz de sostenerse en el tiempo. La diferencia entre un propósito sustentable y uno no sustentable marca el verdadero impacto de nuestras acciones. Un propósito sustentable se caracteriza por su durabilidad. Se sostiene sin agotar los recursos que lo hacen posible. Se alinea con valores profundos, genera bienestar estable y deja una huella positiva en quienes lo viven y en quienes lo reciben. Su fuerza está en la coherencia ética y en la capacidad de prever tensiones para administrarlas con responsabilidad. Además, inspira a otros, multiplicando su alcance más allá de la acción inmediata. En contraste, un propósito no sustentable vive en el corto plazo. Funciona hasta que rompe el equilibrio, acumula costos ocultos en forma de estrés, desgaste y conflictos, y se rige por el ego y la búsqueda de beneficio inmediato. La felicidad que produce es frágil, aparente, acompañada de ansiedad y vacío. Su huella es negativa, deja resentimiento, pérdida de sentido y erosiona más de lo que construye. El aprendizaje central es que un propósito sustentable no solo busca logros, sino que cuida los recursos que lo sostienen: energía, salud, vínculos, materiales y entorno.
Construir un propósito no es un acto instantáneo, sino un proceso consciente y progresivo. El primer paso es la reflexión personal. Detenerse, salir del piloto automático y reconocer con honestidad las áreas de satisfacción y las de insatisfacción. La pregunta raíz es, ¿qué quiero mejorar o solucionar en mi vida? La acción inicial consiste en escribir 3 aspectos que necesitan transformación para dar inicio a un camino claro y auténtico. Un propósito sustentable se compone de elementos esenciales. Debe ser simple y claro, responder a la mejora que buscamos, enfocarse en emociones y sueños, identificar a quienes ayudará, explicar por qué los beneficiará, sostenerse en el tiempo sin agotar recursos, reflejar valores y dejar huella positiva. Los objetivos son los ladrillos que sostienen la construcción. Deben ser claros, medibles, realistas y conectados directamente con su propósito. Por ejemplo, si el propósito es cuidar la salud, un objetivo alineado sería caminar 30 minutos diarios. El propósito se construye en lo cotidiano, en microdecisiones conscientes y prácticas diarias sostenibles. No se trata de grandes gestos aislados, sino de disciplina flexible y constante, capaz de adaptarse al contexto. Dedicar 15 minutos diarios a aprender una nueva habilidad es un ejemplo de cómo convertir dirección en acción. Este proceso requiere evaluación constante, preguntarnos si estamos cuidando los recursos que sostienen nuestro propósito y si los objetivos continúan alineados con nuestra dirección. La práctica recomendada es establecer momentos periódicos de autoevaluación, mensual o trimestral, para mantener la coherencia del camino. La construcción de un propósito también exige coherencia y autenticidad. Implica proteger la integridad del mensaje y evitar diluirlo por presión externa. Mantener prácticas éticas, incluso si eso significa renunciar a los beneficios inmediatos. Es un ejemplo de cómo sostener la autenticidad. Finalmente, el propósito no se limita a un solo ámbito. Se refleja en todas las dimensiones de la vida personal, profesional, familiar y social. La acción consiste en identificar cómo el propósito principal se conecta con cada una de ellas, convirtiéndose en el hilo conductor que da sentido y unidad a la existencia. En el camino hacia un propósito auténtico, no todo es claridad y avance. Existen obstáculos que pueden desviar la dirección y vaciar de sentido nuestras acciones. Reconocerlos es el primer paso para enfrentarlos con coherencia. El primer obstáculo es el egoísmo y la búsqueda de una felicidad banal. Cuando el propósito se centra en solo el beneficio personal o en la satisfacción inmediata, los logros se vuelven frágiles y generan ansiedad y vacío. La salida está en practicar la pregunta, ¿a quién beneficia esto además de mí? Y reorientar la acción hacia el impacto colectivo y el legado compartido. El segundo obstáculo es la presión social y cultural. Las expectativas externas suelen dictar lo que deberíamos lograr, imponiendo propósitos ajenos que nos desconectan de la autenticidad. Superarlo implica diferenciar entre lo que realmente queremos y lo que otros esperan, protegiendo la coherencia personal incluso si esto implica incomodidad. El tercer obstáculo es el miedo a la vulnerabilidad y al cambio. Resistirse a confrontar heridas, errores o incertidumbres nos paraliza y nos condena a repetir patrones. La salida está en reconocer que la vulnerabilidad es motor de transformación y avanzar en microdecisiones que reduzcan el miedo sin detener el movimiento. El cuarto obstáculo es la falta de disciplina y constancia. El entusiasmo inicial suele diluirse en el tiempo, dejando propósitos abandonados y frustración acumulada. Para enfrentarlo es necesario establecer prácticas diarias, pequeñas y sostenibles, además de revisar periódicamente los avances para ajustar sin perder dirección. Finalmente, la incoherencia entre el discurso y acción erosiona la credibilidad. Decir una cosa y hacer otra provoca pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. La corrección está en revisar periódicamente la alineación entre valores y decisiones y en proteger la autenticidad incluso frente a presiones externas. El propósito verdadero no termina en el logro personal, su fuerza está en la huella que deja. El legado es la dimensión trascendente del propósito, aquello que permanece incluso cuando ya no estamos presentes. Un legado auténtico tiene características claras. Es duradero porque se sostiene más allá del tiempo y las circunstancias inmediatas. Es compartido
porque no se acumula ni se guarda, sino que se distribuye y se transmite. Es inspirador porque moviliza a otros a actuar con conciencia y coherencia. Es coherente porque refleja los valores que guiaron nuestras decisiones. Y es transformador porque cambia realidades y abre caminos para quienes vienen después. La diferencia entre el éxito y el legado es profunda. El éxito inmediato se mide en logros visibles, en reconocimiento o prestigio. El legado, en cambio, se mide en impacto invisible pero sostenido, en cómo nuestras acciones inspiran y dignifican a otros. Un líder que acumula poder puede ser recordado por sus logros, pero si esos logros dañaron, su logro será negativo. En contraste, alguien que construyó con coherencia y dignidad puede dejar legado que inspire generaciones, aunque sus logros materiales hayan sido modestos. Aspirantes de calidad. Hoy quiero brindarles una oportunidad única, la posibilidad de obtener una de las 2 becas completas para reconocerse y formarse como persona de calidad. El reto es claro, redactar su primer propósito sustentable. Recuerden que un propósito sustentable debe ser simple, responder a la pregunta raíz, ¿qué quiero mejorar o solucionar de mi vida? Y estar enfocado a lo que realmente mueve el corazón, emociones, satisfacción plena, sueños y esperanzas. Para estructurarlo respondan 3 puntos esenciales. ¿Qué quiero mejorar o solucionar? Identifiquen aquello que hoy necesita dignidad urgente en su vida. 2. ¿A quiénes les ayudará? Reconozcan a las personas, comunidades o entornos que se beneficiarán de su propósito. 3. ¿Por qué los beneficiará? Expliquen cómo su propósito genera bienestar, confianza o inspiración en otros y cómo dejará una huella positiva. La fecha límite para enviarme su propósito la estaré publicando en la caja de comentarios junto al video, con los requisitos ya mencionados. Deberán enviarlo a mi correo electrónico también en la caja de comentarios. Las primeras 2 personas que cumplan con lo siguiente serán las ganadoras de la beca. Haber enviado su propósito estructurado en la fecha indicada. Haber comentado yo quiero ser una persona de calidad. Haber compartido la publicación. Haber dado like. Recuerden, no buscamos respuestas perfectas, sino honestidad, claridad y compromiso con la mejora. El propósito sustentable no se mide por lo inmediato, sino por su capacidad de sostenerse en el tiempo, de dignificar y de dejar legado. Aspirantes de calidad, hemos recorrido juntos los fundamentos de la ingeniería del propósito. Ahora la tarea está en sus manos, transformar lo aprendido en acción, en dirección y en legado. Les deseo todo el éxito en la construcción de sus propósitos. Que cada paso que den esté lleno de coherencia, dignidad y claridad. Recuerden siempre, el verdadero valor no está en lo que logramos, sino en el propósito que sostiene lo que hacemos. Que sus propósitos sean semillas de bienestar y huellas que inspiran a otros. Mucho éxito en este camino hacia convertirse en personas de calidad.